Estamos con el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. va? Muy bien. Bueno, primero ganó Lula. Una reflexión al respecto. 4 o 5 reflexiones juntas. La Ajá. primera, obviamente, la de la alegría en lo personal y en lo político. Creo que el triunfo de Lula es una reivindicación para él, para su historia, para lo que representa en Brasil. También es la demostración de que hay que construir coaliciones amplias. Cuando uno mira cómo se conformó este presente de Lula y lo que necesitó en una elección ajustada, es la demostración de que hay que construir coaliciones amplias. Y me parece que para la relación de Argentina y Brasil es muy alentador. Venimos trabajando, estuve charlando con Guedes hace algunos meses, entiendo que todo el equipo económico de Lula está con la misma idea. Venimos trabajando en la construcción de un diseño de Banco Central Regional, de supranacional, con un régimen de comercio regional, entendiendo que eso como bloque nos va a fortalecer y creo que la presidencia de Lula lo va a acelerar. Y para la economía argentina, y para la economía brasileña, y para la economía de Bolivia, de Paraguay, de la región en general, es la posibilidad de tener instrumentos para competir en el mundo de bloques en el que hoy nos toca vivir. No es una cosa que va a ser de un día para el otro, pero en un programa de 5 años nos va a permitir a ambos países fortalecernos de cara al comercio mundial. ¿Hay la posibilidad de trabajar en una moneda única? Bueno, el respeto por las monedas individuales es un tema que te plantean la mayoría de los países, pero la idea de un instrumento común por encima, de una especie de garante de las monedas, y por eso un Banco Central Regional, es una idea que aparece mucho. Y eso podría fortalecer nuestra moneda. Y eso fortalece nuestra economía, nuestra moneda. Nuestra moneda hoy necesita recuperar fortaleza. La inflación se explica por varias razones, pero una es la pérdida de credibilidad en la moneda, que hace que la gente suelte el peso rápidamente, y creo que es muy importante en ese sentido todas las herramientas que podamos construir para fortalecerla. Bueno, ya que hablamos de la inflación, los números del mes que me dan a mí, los consultores, incluso alguno que trabaja asesorándote, me dicen, y por ahí el mes fue peor que el mes pasado, por ahí da 6,5, 6,6. A mí no me gusta hacer futurología. El mes pasado inclusive hubo toda una corriente de que iba a ser 7, 7,1, 7,2. Fue 6,2 el mes anterior, que dio 7, todos decían que iba a ser más bajo. Prefiero esperar los números del INDEC, entendiendo que en todo caso nosotros tenemos que recorrer un camino, digamos, de estabilización y de descenso de la inflación. Asumimos, o me tocó asumir, con 7,5 de inflación, y además con una inflación núcleo de arrastre muy alta. Creo que la inflación no se resuelve con una sola medida, sino con un conjunto de medidas, y en ese sentido estamos tomando todas las medidas y en paralelo estamos avanzando en un programa para tratar de estabilizarle precios al consumidor en general, en un bloque de 4 meses, ¿no? Que digamos, permita diciembre, enero, febrero y marzo, que son los 4 meses siempre más calientes de consumo, que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y con cierta seguridad. Va a haber un plan de 4 meses. ¿Y ese plan en qué consiste? Cuando lo tengamos para anunciar, lo vamos a anunciar, pero lo que estamos buscando es que el ciudadano común, en los temas de alimentos, de higiene personal, de higiene en el hogar, tenga ciertas certezas en los productos de consumo masivo, como se dice habitualmente. 4 meses sin que se muevan esos precios. 4 meses con un grupo que representa el 86% de lo que todos consumimos sin que se mueva, y después con el resto de la producción con un esquema de variación mucho más moderada que la de la inflación. ¿Con el precio en la etiqueta?
Bueno, estamos en una cosa un poquito más moderna que la etiqueta y además con un sistema de reporte de denuncia. Si tenés 2 o 3 productos, además de la botellita de agua que veo ahí, te lo muestro físicamente para que se entienda. Con la botellita sola no alcanza, necesito al menos uno más de lo que consume habitualmente la gente. Esto tiene un código de barras, me imagino que estás hablando de eso. Exactamente. Mi idea es que Están limpios. cada celular... Código de barra, código de barra. Cada celular tenga, digamos, ahí está. Empezaron a traer yerba, orégano, todo. Se mueve el equipo del staff, Sí, frutos secos, muy bien. Bueno, mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de Mi Argentina una aplicación que lea código de barras. Cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto y lo vas a ver en la góndola. Si el supermercado, el chino, el almacén no cumple, vos vas a tener 2 botones, que uno es para denunciar que no está cumpliendo. Y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento porque subimos las multas 60 veces, entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimientos. Bueno, atención porque es una primicia. Así que durante 4 meses nosotros vamos a tener en Mi Argentina, que es donde tenemos el DNI, el registro, el seguro, qué sé yo. Lo estamos terminando, ¿no? Porque además, inclusive empresas que hoy no participan de Precios Cuidados van a participar. Se van a sumar. Sí. Y además la idea es a esas empresas darle certeza de acceso a mercado de cambios, darles programas fiscales de incentivos si cumplen, con un esquema en el que si cumplimos ganamos todos y el que no cumple, digamos, tiene castigos. Debe tener otras cosas eso, no sé, por ejemplo, ¿el tipo de cambio se va a mantener fijo durante esos 4 meses para que no le suban los costos? No, a ver, nosotros en todo caso con las empresas que participan del programa estabilizamos tipo de cambio al momento de aprobar la CIRA. Cuando yo te apruebo la CIRA, si te apruebo el volumen... ¿Qué es la CIRA para que el público...? La CIRA es el nuevo sistema de importaciones que de alguna manera lo que prevé es un mecanismo de aprobación que está asociado a muchas de las actividades económicas que vas a hacer. Venimos de un festival de importaciones espantoso. En la Argentina, por medidas cautelares, se han importado 129 años de tela para una empresa textil, se han importado toallas por 40 millones de dólares con la excusa de la urgencia, se han importado motos de agua con licencia automática, como si fuera algo urgente para la economía, máquinas tragamonedas con licencia automática, máquinas de minar criptomonedas, mientras que la pyme peleaba por tener su insumo. Cambiamos el sistema, la pyme hoy tiene 60 días, no 180. A partir de hoy, además, las empresas que de sus cuentas ponen sus dólares tienen aprobación automática. Si el presupuesto se aprueba, además, si vos tenés dólares y no los tenés declarados, una forma de ingresarlos formalmente al mercado argentino es, digamos, a través de las importaciones. Lo que pretendemos es cuidar las reservas sin afectar el funcionamiento de la economía y sobre todo garantizar los dólares para la producción. Por eso fue tan importante el acuerdo, por ejemplo, con el sector de automotriz, que nos dio un programa de IMPO 22-23, un programa de Expo 22-23 con 250 millones de dólares de aumento de exportaciones para el año que viene y le dio previsibilidad al sector. Y lo mismo con Afarte, en ese caso con un programa de IMPO. Todos sabemos que Tierra del Fuego tiene una industria muy pujante, tecnológica, pero que nos cuesta dólares. Y lo que hicimos fue sentarnos y armar un programa, lo mismo con otros sectores, entendiendo que es importante que tengamos fortaleza en nuestras reservas porque está en juego la fortaleza de nuestra moneda ahí. No es un tema de capricho, de tener dólares, de esa cosa de decir, no, juntan los dólares para pagarle a la deuda, al fondo. Miren, el año que viene no tenemos
vencimientos de deuda que no tengan rolloveo con los derechos de giro. Y no tenemos vencimiento de bonos, digamos, con volúmenes altos, y que el Club de París el año que viene son 170 millones de dólares, o sea, es nada. Lo que tenemos es que fortalecer las reservas para hacer fuerte nuestra moneda. Digamos, el mejor momento económico de la Argentina tuvo superávit fiscal, superávit comercial, un proceso de acumulación de reservas que después nos permitió un día decirle al fondo, hasta acá te pagamos. Me parece que eso es muy importante a la hora de entender que cuando tuvimos durante 20 meses récord de exportaciones, pero récord de importaciones que nos dejaba deficitaria la balanza comercial, digamos, lo que descuidamos es nuestra economía. Descuidamos la fortaleza de nuestra moneda, descuidamos la fortaleza de nuestros sectores industriales. Una cosa es cuando vos importás bienes terminados pero cuando empezás a importar cosas que además haces acá, yerba. ¿Para qué importamos yerba? Digo, y podría hacerte una larga lista. Ahora, si negociás... Y te voy a decir una cosa, y perdóname que te interrumpa, Sí. pero es importante. Creo que ese problema tiene su origen en... Si vos sos ministro de Industria, lo que vos querés es acelerar el proceso de importaciones, bienes de capital, digamos, y tu tarea está ahí. El ministro de Economía tiene otra tarea. Cuando el equipo, digamos, cuando las define, o el de Agricultura, te pongo un ejemplo y todos saben que soy amigo de Julián personal, no solamente político. Ahora, cuando la decisión de postergar embarques o la decisión de adelantar derechos de giro del año siguiente te afecta a las reservas, en el maíz o en el trigo, digamos, lo que haces es, digamos, de alguna manera descoordinar el resto de la política económica. Por eso fue tan importante unificar energía, agricultura, industria, minería, comercio, hacienda, finanzas, todo en un único lugar. Si hablamos de 80 y pico % de las cosas que consume una familia, estamos de hablando... lo que son lo que es consumo masivo. Después, digamos, hay otras cosas que... Como un perfume francés no, pero no, la manteca, la leche... Claro, pero después tenés otros gastos en la vida cotidiana que no tenés capacidades del Estado de encontrar un mecanismo de trabajo con el sector privado. Te pongo un ejemplo. Digamos, el encargado de este edificio, digamos, y el régimen de encargado de edificios, por ponerte un gasto. O la telefonía celular, que está con una medida cautelar y entonces aumenta como quiere. O, digamos, el sistema de medicina prepaga. Digo, en ese caso, yo creo que además hay que ir al régimen de seguro, porque no son sistemas, digamos, solidarios de salud, sino que son contratos de seguro. Pero bueno, es una discusión más profunda. ¿Querés cambiar el sistema de prepaga? Va a ser larga esta nota. No, a mí me gustaría que en todo caso lo que es el régimen solidario sea parte del descuento al trabajador en su cuota salarial, pero lo que son contratos de seguro médico que tienen servicios extraordinarios y qué sé yo, que sean parte de un proceso de discusión por lo menos de lo que son los modelos de contrato de seguro. Se generó un ruido ahí con el tema de las prepagas por el tuit de Cristina el otro día. No, bueno, el aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, no generó ningún ruido. Yo comparto, digamos, filosóficamente lo que dice el tuit. La diferencia en todo caso es que hay que entender que a mí más que por ahí quejarme me toca, digamos, además trabajar en la resolución, ¿no? Creo que, digamos, Cristina lo que hace, o el tuit de Cristina desnuda un problema, que es que las prepagas en la Argentina en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio. Me parece que es verdad. ¿No? Pero todo lo comentamos como si nadie lo hubiera hecho. Alguien se lo dio ese aumento, se lo dio el gobierno. Se lo da una resolución. En realidad, cuando los regímenes... Por eso hay que desindexar la economía. Porque cuando vos... Hay una fórmula que está hecha. Claro, está hecha y cuando la fórmula está hecha, digamos, lo que hace el funcionario es cumplir lo que dice la resolución, ¿no? Yo no veo mala fe ni del superintendente de salud, ni de la ministra de salud o del ministro de Trabajo. ¿Se puede cambiar? Creo que
Claro, hay un tiempo de vencimiento que es ahora, en diciembre, y creo que hay que pensar un nuevo modelo que permita que las empresas de salud ganen plata, porque está bien que ganen plata, que den un buen servicio, porque es clave que den un buen servicio, que el cobro también esté asociado a la tasa de uso. Digamos, viste que el seguro del auto, por ejemplo, si vos vivís en un... Me acuerdo que seguía mucho ese tema cuando era intendente de Tigre, porque bajamos 90% el robo automotor. Y entonces, digamos, el vecino lo veía reflejado en la caída Claro. el A seguro. una persona que le roban mucho, por ejemplo, le sube el seguro. Exactamente. O en una ciudad, ¿no? Porque en general es por donde está alojada la póliza. Bueno, en el sistema de salud no puede pagar lo mismo el que tiene una tasa de uso alta que el que tiene una tasa de uso baja. Son como situaciones distintas. Creo que eso también hay que mirarlo. Y no es ni bueno ni malo, es animarnos a corregir las distorsiones que tiene nuestra economía. Hay un fuerte reclamo salarial en este momento, después de varios meses de alta inflación. Y hay una discusión muy clara en donde hay un sector de la CGT que no quiere que la paritaria en este momento sea completada por una suma fija. Y hay sectores que sí quieren una suma fija. Estuvo Guado de Pedro aquí el jueves, incluso dijo, están hablando Cristina y Massa sobre una suma fija. Bueno, a ver, digamos, vamos por parte. Primero, que tuvimos un proceso de descalabro monetario, pérdida de reservas, pérdida de poder, de fuego de nuestra moneda, de corrida cambiaria. Es claro, si no, no hubiese habido, digamos, el cambio profundo que tuvimos que hacer hace menos de 90 días, ¿no? Con salida de varios ministros, unificación de las áreas económicas. Desconocer que, en todo caso, a mí me toca asumir esta responsabilidad producto de una crisis muy profunda es negar la realidad, y yo no estoy acostumbrado a negar la realidad. Creo que pagamos cara la falta de decisión en algunos temas durante varios meses, que cuando vos vas corriendo las decisiones, las vas postergando en tu casa. Cuando vos vas postergando decisiones, digamos, para arreglar el techo, hay un día que el techo se cae. Bueno, no digo que el techo se haya caído, pero estuvimos muy cerquita. Ahora hay que apuntalar. En ese apuntalar hay como 3 o 4 desafíos centrales. Uno, el de recuperar el orden fiscal. El mes de julio tuvimos 12,4 de desborde fiscal, una de las tasas más altas de déficit de los últimos años de la Argentina, de los últimos varios largos años de la Argentina. Tuvimos además una situación en la que el mercado nos contaba por minutos cuánto nos quedaba de reservas. Tuvimos, el dólar llegó a 356, ¿no? El financiero, o los financieros. Y además tuvimos todo eso reflejado en precios. De alguna manera de ahí partimos, y si no asumimos que partimos de una situación que bordeó abismo, estamos complicados. El segundo gran problema es entender que entre el gobierno de Macri y la pandemia, en la Argentina el salario medio, el asalariado medio perdió 23 puntos de poder real de compra. Digo, 19 Macri, 4 pandemia, 23. Nos guste o no nos guste, ese es un dato objetivo de la realidad. Y que tenemos que recorrer un camino de recuperación. Ahora, si vos no tenés fortaleza, si vos no asumís que tenés que estabilizar y recuperar fuerza en tus reservas, en la capacidad de fuego del Estado en materia fiscal, si vos no asumís que, digamos, tenés que recomponer los músculos del cuerpo, de alguna manera no tenés capacidad de, digamos, tirar una piña en el buen sentido para mejorar el ingreso. Nosotros tenemos que recuperar ingreso, y te diría que esa es la deuda más grande del Frente de Todos. Te diría que es la deuda más profunda de nuestro contrato con la ciudadanía en el 2019. La pérdida de poder de compra de los salarios. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, los podemos discutir.
En los últimos 70 días subimos el mínimo no imponible de ganancias, lo llevamos a 330, pero con un degradiente o con una disminución que afecta a salarios de hasta 480.000 pesos. Subimos las asignaciones familiares para los trabajadores. Obviamente tomamos la decisión de llevar adelante con lo recaudado por la superliquidación de soja, de dar o de poner un colchón, una protección para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, lo que denominan indigentes, son los más vulnerables. De alguna manera, además, para sostener la capacidad de absorción del mercado de trabajo, porque contémosle a la gente que en paralelo seguimos creciendo en empleo y seguimos creciendo en capacidad instalada. Es como una dualidad de nuestra economía. Y ahí te diría que haber largado un programa con crédito a tasa subsidiada para las pymes de 500.000 millones de pesos, obviamente que les va a permitir mantener la capacidad no solo de crédito, sino la capacidad de crecimiento de sus exportaciones. Pero bueno, todavía nos falta. Pensar el salario del sector privado tiene un problema, que es que hoy de los salarios de menos de 120.000 pesos de la Argentina, el 60% que están por debajo de los 120.000 pesos y que menor nivel de recuperación salarial tuvieron, menos del 60%, son municipales, son empleados municipales. Y obviamente que cuando vos mirás la realidad de los municipios, mirás las cuentas de los municipios, hay municipios que decís, che, si yo meto una suma fija a este municipio y le arruino las cuentas, también ves municipios que tienen miles de millones de pesos en plazo fijo y que le pagan muy mal a sus empleados municipales. Creo que esa es una discusión que no tenemos que tener miedo a darla, porque si no, siempre le pedimos al Estado Nacional y hoy nos encontramos con la particularidad de que el Estado Nacional tiene sus cuentas muy delicadas, producto de que además tuvo que financiar el proceso pandémico y que lo tuvo que financiar sin acceso al mercado de crédito porque estábamos renegociando la deuda soberana y renegociando el acuerdo con el fondo. Y entonces te diría... Que no va a haber suma fija. No, ¿cómo que no? No, lo que te diría es, veamos cómo encontramos un instrumento, y lo charlo como dijo Guado, lo charlé con Cristina, lo charlo con el presidente, lo charlé con Kelly, lo charlé mucho con Guado también. Sí. Digamos, lo que tenemos que hacer es encontrar un mecanismo que nos permita resolver el conjunto de los trabajadores, porque si no lo que pasaría es que a lo mejor tomamos la decisión de fortalecer a los trabajadores del sector privado y dejamos a 1.100.000 municipales a la vera del camino. Así que veamos cómo lo La ministra habló de resolvemos. la posibilidad de un bono. Bueno, esa es una discusión. Que no es lo mismo. No, porque el problema es si queda o no queda Así es. Incorporado al salario. En general, igual en la Argentina, convengamos que cuando se toma una decisión de poner un bono que tiene, digamos, que está mensualizado, termina ingresando al salario de alguna manera en la paritaria siguiente. Digo, esas son discusiones más técnicas. Lo que yo miro es la cuestión del ingreso, la cuestión de, digamos, cuál es la capacidad de compra del laburante, que me parece Vos que decís que algo van a hacer, que están Sí, analizándolo claramente. y que algo van a hacer. Alguna, o sea, va a alguna haber una decisión del Ejecutivo respecto tenemos al que tomar, salario. sí. Alguna decisión tenemos que tomar para seguir mejorando el ingreso de la gente. Porque junto con este plan que vos me decís de 4 meses sobre precios, bueno, ahí puede hacer un clic. Sí, sí. A mí eso de los clics, los golpes mágicos, las soluciones de un día para el otro... Las inercias, Eso, tengo entendido que se frenan con algo más. Bueno, sí, en general, digamos, las inercias depende de qué, ¿no? Porque a veces las inercias que se frenan con un choque fuerte terminan matando a la mitad de los pasajeros del tren, ¿no? ¿Y tenés tiempo para que sea despacio? Sí, yo creo que si lo queremos hacer bien y cuidando a la gente, hay que hacerlo tranquilos y con responsabilidad.
A mí me parece que los golpes de magia no existen. Lo dije el primer día, no soy ni un mago, ni un salvador, ni un super nada. Digamos, soy un dirigente político que tiene compromiso con su espacio, con su gobierno, pero que también tiene criterio y sentido común para resolver. Y me parece que hay que resolver, digamos, paulatinamente, diciéndole a la gente que el final del camino es un final del camino como el que espera, pero que lo tenemos que recorrer paso a paso, porque cuando querés pegar un salto de un día para el otro, alguien siempre pierde. Digamos, los que te piden salto devaluatorio se olvidan de que tirás 15 puntos de gente a la pobreza, los que te piden salto distributivo se olvidan que, digamos, generás con el proceso de emisión una corrida que te puede llevar a la hiper. Digámosle a la gente la verdad que la crisis de julio y agosto nos puso a la puerta de la hiperinflación. Cuando vos mirabas demanda de moneda, cuando vos mirabas caída de apetito por el peso, cuando vos veías el proceso de remarcación de precios... Se hablaba de asamblea legislativa por esos días. Bueno, porque había algunos que especulaban también con la idea de justo caía... coincidieron varias cosas. Yo no creo... Estuvimos ahí. Yo no soy de los que tiene, digamos, una mirada conspirativa de la historia. En general creo que a veces lo que termina pasando es que hay causas que convergen pero, digamos, teníamos el dólar a 356 pesos y vos tenías que... Los que de alguna manera querían lastimar al gobierno planteaban que estábamos a 8 días de que le acusaran a Cristina y, digamos, con el dólar a 356 pesos y el CCL y, digamos, el estoqueo de mercaderías y la rotura de la cadena de precios. Sí, estuvimos muy cerca de enfrentar dificultades muy serias. Eso de la asamblea, yo era presidente de la Cámara y no veía clima. No. En el 2001 yo era chico, pero ya era diputado, tenía 29 años, ya era diputado provincial. Y me acuerdo del clima de ese momento y de cómo terminó ese proceso en la asamblea. No. Sé que a veces pienso si cuando llegue marzo o abril no va a haber que darle otra vez al campo un dólar especial, 200, 150, ¿cuánto van a pedir? ¿Para qué? Para que liquiden. No, bueno, pero a ver, cuando hablamos del campo, te lo voy a poner por la inversa. Fíjate que, digamos, la situación del trigo no es la mejor hoy, básicamente por la sequía. Sí. A pesar de que los precios, si yo lo mirara desde el Banco Central, te diría, mira, el precio me compensa el volumen, no tengo ahí un semáforo. Sin embargo, yo te tengo que decir, los productores perdieron, son un sector importante de nuestra economía y hay que pensar cómo los ayudamos, cómo les postergamos embarque, cómo les ponemos un seguro por el incumplimiento de los contratos, porque hay productores que vendieron trigo que la sequía no les dejó cosechar. Esa es una realidad del campo. Después tenemos otra realidad alrededor de volumen y precio de soja. La guerra va a seguir. En la Argentina por ahí no tenemos tanta conciencia de cuál es el impacto de la guerra, pero la guerra ya en este invierno a nosotros nos costó casi 5.000 millones de dólares, 4.900 millones de dólares. Y te diría que en paralelo a la situación de la soja, vos tenés que mirar economías regionales que están muy mal, muy mal. La lana está con un precio internacional muy complicado y necesita que, digamos, pongamos en marcha rápido un programa para tratar de apoyarlos, de subsidiarlos. Me parece que lo que hay que mirar es el volumen general del sector y ver cómo de ahí los recursos que podemos sacar de más los volcamos, como hicimos con el programa para ayudar a productores de hasta 400 hectáreas. Fíjate que es la primera vez que el Estado, por un sistema similar al ATP, le paga el 40% del gasto en semilla y fertilizante a los productores de hasta 400 hectáreas. Básicamente todos aquellos que no participaron de lo que se llamó el dólar soja. Hablando de dólares, a mí me genera una gran duda esto de que aparentemente ya tenemos un acuerdo con Estados Unidos que nos va a dar el listado de quienes tienen dinero allá. Bueno, el acuerdo técnico está cerrado ya, sí. Ahora, el del FACTA.
Sin un blanqueo, la persona, o sea, vos le estás diciendo, mirá, te vamos a descubrir, pero no le estás abriendo la puerta. Entonces el tipo dice... No, bueno, no, para. No es que no le estás abriendo la puerta. La puerta la tiene abierta sin facilidades. Vos lo que estás diciendo es, le vas a dar un régimen de facilidades porque en realidad, digamos, la legislación argentina vigente establece ya cómo es el mecanismo, digamos, para exteriorizar. Ahora, el problema es que tienen que pagar mucho. Exteriorizar, perdés casi todo si Bueno, exterioriza. pero la pregunta es, en la Argentina hubo un blanqueo Sí. muy grande. Y a pesar de ese blanqueo hubo gente que, digamos, no aprovechó las condiciones que en ese momento generaba ese blanqueo. Ahí aparecen 2 o 3 interrogantes. El primer interrogante sería, bueno, pero ¿qué va a pasar con el que blanqueó, pero no blanqueó todo? Bueno, a ese se le cae el blanqueo completo, por lo que blanqueó y lo que no blanqueó. ¿Qué va a pasar con aquel que no blanqueó? ¿Qué va a pasar con aquel que...? Bueno, son todas situaciones que tenemos que resolver. Creo Pero que lo están pensando eso. Bueno, sí, además tenés instrumentos en el Congreso ya, qué sé yo, tenés la media sanción del proyecto que aprobó el Senado, que es de Parrilli, que era sobre la deuda, digamos, lo podés adaptar. Tenés además... O sea, se les va a abrir un poquito la puerta, porque yo, o sea, yo veo que lo está apretando, pero que no tienen lugar para volver. ¿Se entiende mi duda, no? Sí, se entiende perfectamente tu duda, pero mi responsabilidad como ministro es hacer cumplir la ley. Pero además tenés que conseguir dólares. Pero ahí no conseguís dólares, ahí conseguís pesos. Bueno, conseguís pesos. Conseguís pesos, sí, yo, conseguís digamos, pesos. en ese sentido te diría... Quizás necesites pesos estos en un últimos tiempo. 45 días, la Argentina consiguió dólares, sí, consiguió, cerró un acuerdo nuevo con el Banco Mundial, representa casi 1.300 millones de dólares más, cerró un acuerdo nuevo con el BID, que le permitió un desembolso de 1.200 para este año, pero además un crecimiento de todas las carteras por el cambio de calificación de Argentina después de 5 años. Sí. Ordenamos el acuerdo con el fondo y en ese sentido todavía nos queda una discusión con el fondo, que no es una discusión de Argentina, es una discusión que el mundo le está planteando al fondo. Yo participé de la reunión del G20 y los países de ingreso medio hoy están discutiendo qué va a hacer no solamente el fondo, sino los multilaterales, qué van a hacer con el estrés de deuda que se va a generar en los próximos 12 meses en más de 60 países. Europa va a vivir la crisis más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Para Argentina eso obviamente es una dificultad, pero además de ser una dificultad, por nuestra historia común con Europa, debe transformarse en un compromiso de trabajo que represente una oportunidad para el país en términos económicos. Me voy a meter en un tema político, pero por el lado de la economía. Se está discutiendo paso sí o paso no. Claramente cada vez es más evidente que sin paso la oposición se divide. Va a costar mucho que no se divida. Tengo para mí que también podría pasarle al oficialismo. Y ahora te lo junto con la economía. Si avanza, llega marzo, abril, mayo y Juntos por el Cambio está adelante, aunque no les guste, los mercados suelen apostar y suelen decir, bueno, si viene Juntos por el Cambio, el mercado se tranquiliza, porque piensan que les va mejor con Juntos por el Cambio. Bueno, en cambio... Hay economistas o periodistas que dicen lo contrario, que dicen que la consolidación de Juntos por el Cambio nos va a poner en riesgo el perfil de deuda en pesos, porque como ya reperfilaron... La CUNSA lo desmintió hace poco, dijo Bueno, que va a pagar. Sí, pero viste que un día dicen que lo dijo la CUNSA, otro día dicen que lo dijo la Spina. Digamos, es como que se van jugando al loco. Yo lo que con digo es esa que si hay pelota. 4 o 5 jugadores, ¿no? 2 peronismos, se dividen 2 Juntos por el Cambio y la extrema derecha, ¿esa incertidumbre no te va a jugar en contra como ministro de Economía? Vuelvo a lo de antes. A mí hacer futurología no me cabe porque no es además mi tarea.
Yo creo que lo que le va a dar certidumbre a nuestra economía es que tengamos la capacidad de construir para ese momento fortaleza en reservas, orden fiscal y que tengamos la capacidad de reconstruir el superávit comercial. Eso, con un poco mejor de distribución del ingreso, le va a dar certidumbre a la gente más allá de la discusión de la política. Vos dijiste hace un tiempo, incluso me lo dijiste a mí, que vos querías que no haya paso. ¿Lo mantenés eso o has cambiado de opinión? Yo lo dije, el problema es que en este marco o en esta discusión, digamos, aparece como una cuestión más volcada a la discusión interna del Frente de Todos o a la discusión del Congreso. Yo te lo pongo... No, pero es muy interesante lo que pasa también en la coalición opositora. Por eso yo te lo pongo, por la negativa, que es, desgraciadamente traigo una opinión respecto de las primarias o de cómo funcionan las primarias desde hace mucho tiempo, que es pública. Basta con googlear que dije en el 21, en el 19, en el 17. Entonces me parece que... Siempre estuviste en contra de las PASO. Google, okay. Google me manda en cara en ese sentido. Así que no es que... Después me parece que eso lo tiene que decir el Congreso, que el presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición. Y... Bueno, eso es una posición de parte tuya. Le estás pidiendo al presidente que llame a la mesa. Pero no lo digo desde la cosa imperativa, lo digo desde la cosa, digamos, inteligente. Creo que hay cosas que nosotros como coalición las tenemos que discutir cara a cara, en una mesa. Y sin paso no queda fuera la CGT, cerradas, Levita y todo eso. Si vos tenés amplitud para construir, no queda fuera nadie. Si vos sos cerrado para construir, quedan afuera todos, haya paso o no haya paso. Ajá. Digamos, el problema es un problema de vocación. Si vos tenés vocación de ser abierto, de... Queda poco tiempo para definir esto. Bueno, para mí queda mucho tiempo para definir esto porque... ¿Que podés sacar las PASO el año que viene? No, bueno, pero tenés todavía meses y se ha transformado en una discusión que además va a contramano de lo que... Vos pensá una cosa, para el ciudadano de a pie, esta discusión es una discusión de los políticos para ver cómo resuelven sus problemas, los de los políticos, que deja totalmente afuera al tipo de a pie, al tipo común. Tipo común, paso sí, paso no, 40 boletas, lío, que si el que se peleó y dijo de todo del otro después termina abrazado, lo único que hace es confundirlo. ¿Y cómo los ves a ellos? No, para mí ahí hay como 3 espacios muy, muy distintos, ¿no? ¿3? Sí. Uno es el radicalismo, que tiene una enorme fortaleza territorial y además ha construido líderes muy potentes a nivel regional digo, si yo mañana te planto a Martín candidato a jefe de gobierno de la ciudad, vos decís, che, es un gran candidato. Te planto a De Loredo candidato a gobernador con el hijo de Negri candidato a intendente en Córdoba, vos decís, che, se plantó el radicalismo. Te lo planto a Maxi Puyaro de candidato a gobernador, te planteé un candidatazo en Santa Fe, te planto a Mena en Chubut, te planteé un candidatazo a gobernador. Digo, cuando haces la lista, digamos, y recorres el país, gobiernan en Jujuy, gobiernan Corrientes, tienen a, digamos, el dirigente opositor que mejor instalado está en Misiones, Arjol, digamos, el radicalismo está hoy mucho más fuerte de lo que los medios de comunicación por ahí valoran. Ajá. Porque hay una cosa más vinculada a lo que representa el PRO en la capital y en algunas intendencias del área metropolitana. Digamos, hay como una metropolitanización de la política sí. que nos deja o no nos permite ver lo que está pasando en el país, ¿no? Radicalismo es uno, ¿el otro? El PRO con 2 corrientes muy claras, ¿no? Una corriente más vinculada a Macri y Bullrich, digamos, que representan, digamos, de alguna manera que representan
de manera muy transparente lo que piensan respecto de qué hacer con el país y ideológicamente, y después, digamos, el ala más moderada, digamos, que de alguna manera representan Larreta o Santilli, pero que creo que se va consumiendo porque eso lo está representando mucho mejor el radicalismo. Y lo que está pasando es que el radicalismo, y digamos, este fin de semana lo vimos, lo que está pasando es que el radicalismo ha tomado y va tomando una preeminencia alrededor de eso muy fuerte. O sea, vos pensás que el larretismo se está consumiendo. No, no, es jefe de gobierno, además estamos Dijiste hablando eso, de alguien que... No, solo lo remarco. No, vos le ponés un Solo título... lo remarco. Vos le ponés un título a un análisis político y yo lo que digo es que... Entonces hay tres, pero vos ves dos más fuertes. El radicalismo No, y porque hay que ver qué hace la coalición cívica y después me parece que hay un actor que expresa el enojo y que Milei. es el grupo... Sí, Milei Expert, digamos. Ujú. Que mientras estén peleados van a competir por un mismo electorado. En el momento que se junten van a generar, si es que se juntaran, ¿no? Pueden generar un polo electoral fuerte y fuerte en la provincia de Buenos Aires también. Ujú. Ujú. Eso veo. Y además lo digo con la tranquilidad de que, digamos, aspiro a hacer bien esto y por ahí mirar más de lejos respecto de la batalla electoral lo que viene. Me dicen que andás caminando, que hablas con dirigentes, con empresarios, que a veces da la impresión de que por ahí querés jugar. Sería legítimo. No tengo contexto familiar para encarar una batalla Pero lo más grande. convences. No. ¿Y Ya el tema de ser ministro fue todo un problema. Vos que hablas tanto y se ha opinado sobre el tema en las últimas notas que hice acá, ¿cómo la ves a Cristina? ¿Va a ser candidato o no? Yo creo que Cristina, Alberto, yo mismo, lo que tenemos es la responsabilidad de construir una propuesta ganadora en el 23, que no tiene o no depende de deseos personales, que depende de que tengamos la inteligencia estabilizando la economía, mejorando la situación de la gente, que tengamos la inteligencia de construir una propuesta ganadora como Frente de Todos. Hay que salir de la idea de que nosotros tenemos o agregamos tal o cual cosa y plantear un escenario que nos permita, sobre todo por lo que viene a nivel global y por lo que viene para la Argentina. Lo que viene para la Argentina es muy fuerte. Te voy a dar un número. Digamos, nosotros vamos a pasar en 3 años de ser importadores de energía, 12.000 millones abajo, a ser exportadores de energía por 13.000 millones de dólares. Digo, la diferencia son 25.000 millones. ¿Quién, cómo distribuya, cómo le agregue valor a eso, en términos de modelo de país, en términos de gobierno, no es un tema menor? En minería vamos a pasar de 2.500 millones de dólares de exportaciones hace 2 años a 12.000 millones de dólares de exportaciones el año que viene y 23.000 millones de dólares en el 2025. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a una minería que sea primarizada en términos de exportaciones? ¿Vamos a buscar valor agregado? En el 23 la discusión va a ser esa en términos de modelo de país. Y nosotros tenemos que tener la generosidad de darle un proyecto de país a los argentinos, dando ese debate, que no sea una cuestión vinculada a lo personal, que sea una cuestión más asociada a decir, che, bueno, queremos un país que agregue valor, queremos un país que, digamos, venda su capital humano en términos de exportaciones, queremos un país que, digamos, sea un jugador regional. Vos, digamos, tomá en cuenta esto. Argentina y Brasil producen más del 40% de las proteínas que consume el mundo juntos. Argentina, Bolivia y Chile son la primera reserva mundial de litio. Argentina es la segunda reserva mundial de shale gas en un mundo en el que la transición solo se resuelve con gas. Y claramente Rusia eligió condicionar al bloque europeo
sobre la base de su fortaleza con el gas. Digo, cuando vos mirás que, y el cuarto jugador que va a ser la tecnología y la economía del conocimiento en los próximos años, a nivel regional somos número 1, competimos con Colombia. Entonces mi pregunta es, eso, digamos, de alguna manera, ¿dónde lo vamos a discutir? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias país? No es un tema menor y no puede depender de una persona o de 2 o de 3. Tiene que ser la construcción de una conciencia colectiva de que construimos un proyecto de país donde industrializamos nuestros commodities primarios. Por eso la ley de agroindustria en ese sentido es importante, porque en realidad lo que le pone segundo, tercer y cuarto piso al campo. Digamos, vos hablabas del dólar soja. Digo, cuando exportás aceite o cuando exportás pellet o cuando vas industrializando, es mucho mejor. La soja es proteína animal, ni siquiera es proteína para humanos hoy en el mundo. O sea, el grueso de la soja se consume para darle de comer a animales, que es un escalón más. Ahora, te lo hago en los fideos porque es el ejemplo más fácil de explicar. Sí. Argentina exporta trigo e importa fideos. ¿Cuánto vale la tonelada de trigo? 400, 450, depende del año. Pero ahí. ¿Cuánto vale la tonelada de harina? 700. Y vos ya ahí tuviste un primer proceso de industrialización, digamos, la tonelada de trigo tiene un empleo, la tonelada de harina tiene 3. ¿Cuánto tiene una tonelada de fideos? 11 empleos. Packaging, valor agregado, diseño. Digo, nosotros tenemos que exportar fideos, no trigo. No porque esté mal exportar trigo, porque le tenemos que agregar valor a nuestro... Y en el litio pasa lo mismo. Si yo te digo, che, ¿qué querés exportar? ¿Litio o baterías? Bueno, ¿qué querés exportar? ¿Petróleo, digamos, o gas? ¿O querés, digamos, que tenga todo el proceso químico para exportar hasta GNL? Digo, bueno... Esas son las discusiones que en el fondo en la Argentina... Ahora, ¿no se está votando mucho por emocionalidad en el mundo? También. También, pero la emoción alrededor de un proyecto de país... ¿Vos tenés una idea de una propuesta más de centro en los últimos tiempos? Si estás viendo de alguna manera un centro y no que haya extremos jugando. No, yo lo que creo es que la emoción también se puede construir alrededor de un proyecto de país. A mí nada me emociona más que la bandera. Nada me emociona más que el himno. Anoche, a la tardecita anoche, nos colgamos con Malena viendo en un canal deportivo toda la historia de Maradona y, digamos... Y cuando mostraron la imagen del Mundial 90 con Argentina cantando el himno y la mitad del estadio chiflando y Diego insultando, y a mí me emociona... Digamos, que haya gente que quiera su país, que quiera su bandera, que ama su patria. Digo, no hay nada más emocional que construir un proyecto de país alrededor de nuestra bandera, de nuestro himno, de nuestra Constitución. Me parece que es muy, muy desafiante y que en todo caso tenemos que asumir ese desafío. Y veo que a veces perdemos energía en discusiones, digamos, chiquititas, sin darnos cuenta que nosotros expresamos un proyecto de país y un proyecto de región y la oposición expresa otro. El libro de Macri te generó, digo, no sé, no lo leí, privatizar aerolíneas. No, la verdad no lo leí lo que fue saliendo. Sí. Porque en definitiva creo que es una propaganda de campaña, digamos, fuerte, de un candidato. Bueno, pero la idea de que no tenemos que tener una aerolínea de bandera... Digamos, ya la discutimos 20 veces con Macri desde nuestro espacio y desde el panperonismo o el Frente de Todos. Lo increíble es que después de criticar aerolíneas, se sube a líneas aéreas que están financiadas por los estados. Le puso la propaganda de Qatar a Boca, que está financiada por los cataríes, porque es una forma de expandir la economía. Anda coqueteando ahí para tratar de conseguir un sistema de relaciones en Emiratos Árabes. Y Emirates es una compañía financiada por el Estado
por Emiratos Árabes. Básicamente porque es una forma de expandir la potencia, digamos, de ese país. Entonces es un poquito contradictorio eso. ¿No hay un juego de que lo que hace uno, el otro no? No sé, como Macri subía mucho las tarifas, nosotros no subimos las tarifas, como uno privatiza, digo, no sé, cuando fue lo de Vicentín, por ejemplo, yo primero dije... Si ni un café me vas a invitar. ¿No te dieron café? ¿Te lo tomaste? Ese que me dieron quedó frío. Y uno, de le dan un café a Massa. Cuando fue lo de Vicentín, yo primero dije, qué raro Vicentín, qué sé yo. Y dije, bueno, qué sé yo, no está mal si hay 11 cerealeras que una, ¿no? Sea testigo y qué sé yo. ¿Qué pensás de esas cosas vos, de la interacción en el Estado en determinados mercados? No quedándoselos, sino siendo un jugador. Decir, creo bueno, que es muy está importante. Vicentín. Hay 10 y una es Vicentín y es del Estado. Creo que es muy importante. Mira, uno de los actores más importantes hoy en términos de mercado para el acceso a crédito de las compañías que participan en el mercado de capitales es un instrumento del Estado. Que además me tocó crearlo a mí por resolución primero y después impulsarlo en la ley de recuperación de las AFJP, que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Hoy tenés empresas, digamos, que producen maní industrializado, tenés empresas que producen aluminio, tenés empresas que, digamos, son potencia económica argentina que acceden al mercado a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Creo en esas cosas, sí, absolutamente creo. Y en el negocio del agro, porque todos estos negocios que se van a armar, ¿no? O sea, tenemos un agro maravilloso y pagamos la comida muy alta. Y ojalá, yo creo que el agro además tiene una cantidad de empresarios que juegan bien, que invierte, que están en la frontera del conocimiento, qué sé yo, pero hay una realidad. Pagamos la comida demasiado cara para un campo que produce alimentos para 500, 600 millones. Nos puede pasar lo mismo con el gas, con el petróleo, con el litio si no hacemos las cosas bien. Si no tenemos un proyecto de país, sí. ¿Sí? Esa es la discusión del 23. ¿Por qué después decís, si uno no está diciendo que se estatice todo, si uno está diciendo, bueno, que haya una empresa testigo, que haya una empresa que sea... Bueno, yo creo que en eso YPF y ENARSA juegan un papel y que le tenemos que contar a la gente qué papel juegan YPF y ENARSA porque de alguna manera eso va a desnudar qué proyecto de país queremos. Digamos, la decisión de dejar sí o no sin conexión a Jujuy, por ejemplo, no, o a... Porque una cosa es los destinos que tienen demanda, ¿no? Sí. Es fácil, digamos, conseguir un permiso y proponer, digamos, una línea para ir a Calafate, para ir a Iguazú, para ir a Mar del Plata. Ahora, si queremos que General Roca tenga un vuelo por día, y probablemente va a ser muy difícil que las low cost te lo hagan. Y además hay otra cosa, que es cómo está construido, cómo está diseñado el modelo de low cost, porque el modelo de low cost está diseñado internacionalmente como un mecanismo de financiamiento de lo que son los recambios de motores y de los recambios de aviones. Tiene que ver con una industria, con el sostenimiento de una industria. Y de alguna manera las low cost apalancan ese recambio. Ah, mira vos. Entonces, lo charlé con el presidente a nivel internacional de Flybondi, porque él preguntaba por qué tiene beneficios impositivos aerolíneas que Flybondi no los tiene. Y bueno, lo charlé con él en la anteúltima gira a Estados Unidos. Recién salió un político, un periodista muy conocido para nosotros, Amir Sader, que asesora a Lula, y dijo, Lula venció al lawfare. A pesar de eso, todavía mucha gente piensa que es un ladrón. ¿Vos pensás que en Argentina hay lawfare? Yo pienso que en Argentina hay... A ver, lawfare como definición... No estoy de acuerdo con la etiqueta. Sí que hay jueces que juegan a la política desde la justicia. Sí, claro. El lawfare significa que, primero, que es una política que viene del norte y que tuvo que ver con varios países al mismo tiempo. Y segundo, que hay medios y jueces trabajando juntos en eso. Sí, yo creo que en todo caso hay jueces que les gusta jugar a la política y hay medios que también les gusta jugar a la política. Y... lo que tenemos que hacer los políticos es jugar a la política también, en el buen sentido. ¿Vos decís que de ahí se sale con política? Obvio.
Obvio, cada paso que da atrás el Estado en términos de ceder en el sistema de decisiones es un paso adelante que dan otros grupos. Yo, lo de las visitas de Macri, sinceramente, se publicó acá en el Destape. Cuando yo vi que un juez había ido 16 veces a la Quinta de Olivos, a mí eso no me preocupa. yo dije, todas las fechas iba, Sí, y después de ahí había un fallo contra Cristina. Eso es otra cosa. Pero a mí Bueno, nosotros la nota la hicimos así. Por eso, pero ese tema de si la política se junta con la justicia, ojalá que haya institucionalmente diálogo entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Nuestra Constitución establece 3 poderes. Lo que tiene que haber es transparencia, digamos, en términos de esos vínculos. Pero a mí eso... Digamos, bueno, ahí no la hubo porque se... Por eso, pero articulación... ¿Te acordás que se lo pidieron y Macri no los dio el Estado? Pero articulación debe haber, porque en definitiva todos somos hombres políticos. Vos también sos un hombre político desde el momento que fijás posición en algunos temas. Entonces, los que tenemos responsabilidad pública, todos influimos en la política. Lo que está bueno es que lo hagamos de cara a la sociedad. En Estados Unidos los medios dicen, no sé, el New York Times te dice claramente que es demócrata, el Washington Post te dicen que es republicano, y aquí no, aquí a los medios les cuesta más decir, bueno, yo simpatizo con determinada partido, ideas. No, pero igual la gente... Uno se da cuenta, ¿no? Pero la gente... Mirá, si hay algo que no tenemos que hacer es subestimar a la gente. Sí. Creo que la gente hasta a veces ve los hilos cuando cuando se quiere disimular. Pero te vuelvo a un tema de recién, porque yo tengo eso de que ambos partidos, este enfrentamiento hace que uno no mire lo del otro. Es decir, bueno, como ellos hicieron un ajuste muy grande, yo estoy a favor del déficit fiscal. Como no, yo creo en el equilibrio. No, no solo en el equilibrio. Creo en el superávit fiscal, creo en el superávit comercial, creo en la acumulación de reservas y creo, digamos, en el desarrollo con inclusión. Esos valores los creo. Y además te voy a decir algo. Digamos, los momentos de mayor fortaleza económica de la Argentina estuvieron basados en eso, en lo que se llamaba los superávit gemelos. Sí. Entonces no hay que tener miedo a gobernar con superávit. ¿Y cómo se vuelve? Bueno, con conducta y orden y método en materia fiscal. ¿Es un problema el fondo? Si vos construís la relación desde la lógica del alumno obediente, sí. Si vos construís la discusión sobre la base de lo que vos crees que es lo mejor para tu país, no. De lo que hay firmado, ¿qué es lo que te hace ruido? ¿Qué es lo que vos decís? Esto... Lo que más ruido me hace es que el fondo se contradice con el Banco Mundial y con el BID en el acuerdo con Argentina. El BID y el Banco Mundial plantean que para fortalecer los objetivos de desarrollo del BID y el Banco Mundial, Argentina, cuando toma un crédito, tiene que poner un porcentaje de esa plata para comprometerse al objetivo del desarrollo. Entonces, cuando vos mirás en el presupuesto nacional, el BID te da 100 millones de dólares, pero te desembolsa 70 y los otros 30 los tenés que poner vos, a los efectos de conseguir el compromiso del país para lograr ese resultado. Un puente, una tarjeta alimentaria, te pongo ejemplos variados. Esos 30 que el BID y el Banco Mundial te piden que pongas a los efectos de comprometerte al desarrollo, el fondo te los computa como déficit. Eso es 1.1. Ajá. 1.1, más de un punto. Entonces, la última reunión que tuvimos de ministro de Economía del G20 con Malpas y con Cristalina, dije, los tengo a los dos acá, pónganse de acuerdo. Claro. Pónganse de acuerdo. O invierto para el desarrollo y ustedes me piden el compromiso, o me desembolsan los 100. O, caso contrario, no me lo computan a déficit, pero pónganse de acuerdo.
De hecho, estuvo el vicepresidente el viernes, firmamos un contrato por $800 millones para electrificar un ferrocarril y para financiar programas de empresas privadas junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de I+D, ¿no? Y firmamos los contratos, $800 millones más. Pasó medio desapercibido porque fue justo el día que cerramos el acuerdo del Club de París y qué sé yo. Y estaba Jaramillo, el vicepresidente, y le dije, lo único que te pido es que antes de que cierre el año le manden la carta al fondo pidiéndole que defina o ustedes definan. Pero esto de que yo tengo que desembolsar para parecer comprometido con vos, pero si desembolso me computa el déficit, bordea la esquizofrenia. Y es la demostración del atraso en la coordinación que traen los instrumentos del consenso de Washington. Nacieron como instrumentos de ayuda a países emergentes después de la guerra y qué sé yo, y terminaron siendo rehenes de burocracias. Esa es la discusión de fondo en el BID. Por eso la CAF creció tanto, porque no está atada a las burocracias. Ajá. La última, ¿se puede crecer el año que viene y bajar la inflación? Sí, vamos a crecer. Sí, vamos a crecer. Vamos a tener mucho menos inflación que la de este año. Nosotros pusimos un objetivo en el presupuesto moderado, de mínima, y te diría, para no caer en una discusión con la oposición y con los partidos provinciales respecto de cuál era, pero yo creo que va a ser menor al número que pusimos en el presupuesto. No creo, estoy seguro que va a ser menor al que pusimos en el presupuesto. Y estoy seguro que vamos a crecer un poquito más que lo que pusimos en el presupuesto. Es un optimismo. No, realismo. Si querés te lo explico con números, Sí. en 7 sectores. Sí. Digamos, el proyectado, cuando se hizo... Vos sabés que nosotros, de que asumimos a que tuvimos que presentar el presupuesto, pasaron 26 días. Y en el medio tuvimos los 8 días de emisión para recomponer el acuerdo con el fondo, con lo cual... pero los números, por ejemplo, del sector energético... olvídate de gasoducto que se inaugura el 20 de junio. Respecto de combustible solamente, la previsión de este mes es mucho mayor que la que habíamos puesto. Economía del conocimiento la proyectamos en lo que es exportaciones con 7.700 y el número proyectado del año que viene nos da arriba de 9.500. O sea, cuando vos mirás sectores y además cuando ves cómo va a tirar construcción entre obra pública y obra privada por efecto del blanqueo, cuando ves cuánto va a tirar turismo, porque además en los próximos días para alentar el turismo extranjero vamos a anunciar alguna medida adicional, porque esos son más dólares para la Argentina, yo creo que vamos a estar arriba de eso, sí. Sí. Ajá. ¿Y lo de la inflación? Lo de la inflación, te lo pongo en estos términos. Cuanto más fuertes seamos en reservas, mayor capacidad de recuperación va a tener nuestra moneda. Cuanto más firmes seamos en la negociación para programar un acuerdo, mejores resultados va a tener la gente. Pero además te lo pongo también... estábamos frente a un derrumbe que no fue. Digamos, ahora la tarea de la reconstrucción nos obliga a poner el foco en la lucha contra la inflación. Y ahí voy a poner la energía diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ahí... ¿Saben cómo salir de los 4 meses después? Sí, claro. Si no hay puerta de salida, no hay puerta de entrada, porque en realidad el problema es cómo construir, claramente cómo construir la salida, porque si no es pisar una manguera, digamos, después el agua sale igual. No, es más complejo que otras veces, digamos, ordenarlo precisamente porque estamos construyendo en acuerdo con las empresas, no en combate con las empresas. Después, obviamente, el combate es porque le mirás los márgenes, porque le mirás, digamos, algunas cosas. Te voy a poner un ejemplo tonto, perdón que me alargue un poquito más, pero cuando vos mirás
en el sector alimentos, las cadenas de supermercados, decís, che, a ver, miro y más o menos está razonable. Ahora vos mirás que hay 129 distribuidoras, que son distribuidoras de cigarrillos, alimentos, que son las intermediarias que usan algunas empresas, y cuando les ves cuánto compran y cuánto venden, o son magos y les gusta perder plata, o ahí está el negro de algunas empresas de alimentos. Yo me inclino a creer que no hay nadie al que le guste perder plata. Entonces, cuando pones sobre la mesa todo. Y cuando tenés unificada además la decisión económica y en la misma mesa tenés sentado al que te autoriza INPO, al que te autoriza Expo, al que te controla, al SENASA, al de la DGI, y te sentás, digamos, con esa task force, con las empresas, el diálogo se produce, te diría, en un punto de equilibrio. ¿El tema salarial tiene que ver con todo esto? ¿En algún lugar juega? No, yo creo que ahí... O sea, las empresas no preguntan, che, ¿qué va a pasar con los salarios? Ahí hay una exageración respecto de cuánto pesa el tema salarial en algunas actividades. Ahí hay una exageración. Porque, digamos, en el fondo vos la base lo tenés y lo que discutís es el marginal. ¿Quedó dando vuelta algo de retenciones o el año que viene las retenciones van a ser las mismas? ¿Cómo dando vuelta algo? Digo, después del presupuesto, ¿cómo queda la situación? Para que quede No, igual que como este año, no cambió nada. ¿Las retenciones van a ser las mismas? Sí. Si vos me preguntás si van a subir, no. ¿Pueden bajar? Puede bajar algo. Puede. ¿El trigo? ¿Por la sequía? No. A mí el foco lo tenemos que poner en economías regionales que están peor. Porque al trigo, como hay contratos, como está todo contractualizado, vos podés trabajar con el tema de los plazos y el seguro y... En economías regionales podría haber una baja. No, bueno, vamos a verlo. El año que viene vamos a mirar cuán musculoso llegó al 31 de diciembre. Yo creo que lo que acabas de contar, y para cerrar, debe generar expectativas, porque al fin tenemos una fecha cierta y un sistema para hablar de precios. Y ¿quedó lo de la suma fija o algún ¿Qué te aporte? quedó? ¿La duda? Yo trato de leer siempre qué le pasa al que está escuchando una charla como esta, una charla extensa, tranquila, qué sé yo. Y lo que tiene que saber el que está del otro lado es que más allá del instrumento, el esfuerzo para mejorar el ingreso lo vamos a hacer. Porque... Antes de fin de año. No, pero no lo plantees estacionalmente. Nosotros a la elección del año que viene... Tenemos que llegar, digamos, con... La pandemia, digamos, obviamente que te puso un obstáculo muy grande para cumplir esa parte del contrato que asumimos con la sociedad. Pero lo que no puede pasar es que el que está del otro lado sienta que no hicimos el esfuerzo. ¿Puede sentir que no recuperamos todo lo que teníamos que recuperar? Puede sentirlo. Pero lo que no puede sentir es que no hicimos el esfuerzo. Porque nos va a mirar más el esfuerzo que hagamos que el resultado. Porque es un problema, como vos decías, de emociones y de actitud. Y nos va a valorar si nos ven que peleamos para recuperar. Más allá de cuánto logremos recuperar. Ayer a la noche hablaba con Máximo. Vos fijate que Bolsonaro va a la elección con 6% de inflación anual. 7%. Sí. ¿No? Y sin embargo hay otras emociones que lo hacen perder la elección. Entonces, no es una sola cosa. Ahora, nosotros tenemos que ocuparnos de bajar la inflación y recuperar el ingreso. Si no, el esfuerzo que hizo la gente para construir un cambio y el esfuerzo que hizo la coalición para construir unidad habrá sido en vano. Gracias. No, por favor. Muchas gracias por venir. No, por favor. Vamos a los títulos, las noticias, dale.